¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Alguna vez te imaginaste que pudo haber sucedido si Modern Talking y Pet Shop Boys se unificaban y hacían una canción juntos? ¿Qué hubiese pasado? Eso no lo sabemos porque desgraciadamente por el momento nunca sucedió. Pero en una conferencia de prensa en Estonia, Europa del Este, en el año 1998, Dieter Bohlen comentó que estaba viendo la posibilidad de hacer algo con Pet Shop Boys. Sí, escuchaste bien, algo con Pet Shop Boys. Él hablaba sobre mezclar el estilo de Modern Talking con los de Pet Shop Boys y hacer un nuevo single y demás. Así que veamos directamente este pedazo de entrevista y qué es realmente lo que decía Dieter Bohlen al respecto. But you know that in the beginning of the year I didn't know that Modern Talking will come together again, and I'm now in the moment I can't say nothing what I will do in the future. It's a little bit insecure, everything. It depends what will happen with Thomas and me. And yes, Thomas and I, you know, we're thinking about maybe we will do a duet together with Pet Shop Boys, you know. And because Pet Shop Boys and we are good friends and we know each other since 10 years now, and maybe it's a good idea, you know, to write a song together, or maybe I can write the song and Neil Tennant and Thomas will sing the song or something like that, you know, that I really like to do. The only problem is that Pet Shop Boys are with EMI and we are with BMG, and but I think yesterday I asked the president of BMG Germany, and they said, okay, if you really like to do it, that's no problem for us, you know. And I think EMI and BMG has to find a contract that we can do it together. But I think, you know, it will be, yeah, you know, that would be a nice song, you know, if for example, Neil Tennant from Pet Shop Boy will sing the verses and the chorus, Modern Talking is singing, you know, why not? Al parecer, como bien estaba diciendo Dieter, en este año, en el 98, en esa conferencia de prensa, era una cuestión también de los sellos discográficos, cómo iba a ser el contrato y demás. Lo cierto es que todos los fans, tanto de Modern Talking como de Pet Shop Boys y Modern Talking juntos, nos quedamos con la esperanza, o capaz que todavía seguimos esperando, no se sabe, pero nos quedamos con ese gusto amargo de no haber visto o que no se haya concretado este single que pudo haber sido entre Modern Talking y Pet Shop Boys. Déjame en comentarios si sabías de esta novedad, de esto que dijo Dieter Bohlen en esta conferencia de prensa. ¿Qué hubieses esperado vos si hubiese surgido este single entre Modern Talking y Pet Shop Boys? También le preguntaron en esa misma conferencia de prensa en Estonia en el año 98 sobre la separación de Modern Talking en los 80s. Obviamente Dieter Bohlen afirmaba de que la separación estaba referida al tema de la relación de él con Nora Walling, la mujer en aquel entonces de Thomas Anders, quien ya para el 98 había dejado de ser la mujer de Thomas, por lo cual se concretaba nuevamente la unificación de Modern Talking en ese año mencionado. Pero no sé si todos recordarán una serie llamada Lie to Me, en donde hacían hincapié en las expresiones del ser humano, del rostro y de los gestos que uno realiza para saber si miente o no. Así que veamos primero un poquito para conocer cómo es el cuerpo humano y sus reacciones a la hora de afirmar o de negar cosas. Y voy a imaginar más. Ustedes dos tuvieron una aventura. Ella no quiere repetirlo, debido a su mujer y todo eso. Pero usted insiste. No se toque la nariz. Los hombres tenemos tejido eréctil ahí. Pica cuando escondemos algo. Algo ocurre en la nariz de la persona que miente. Lo cierto es que esto no ocurre con todas las mentiras, solamente con aquellas que generan cierta sensación de miedo o de riesgo, de peligro en la persona que las dice. Por ejemplo, cuando mentimos para librarnos de pagar las consecuencias de lo que sea que hayamos hecho y tenemos miedo de que nos pillen. Suele ocurrir con mentiras serias
o al menos con mentiras a las que nosotros damos cierta importancia. Teniendo en cuenta esta breve explicación o demostración de cómo funciona el tema de los gestos humanos, veamos cómo reaccionaba Dieter mientras él respondía la separación de Mother Tolkien en su primera etapa. And why you have decided to split up? What was the reason? Yeah, to be honest, the reason was Nora. That was the wife of Thomas. Was Nora. That was, and she was, if I'm honest, she was totally crazy, She went, So yes, more than this, And if you work together, with a crazy wife, then it's impossible, And Thomas and I, our relationship always were okay, I think, At the beginning we were really close friends, but then this wife, always told him what he has to do, and she doesn't allow him to go to other countries or to do some gigs on the stage with me, and she canceled a lot of gigs and for TV. We went to, for example, England, and when she saw there's a female announcer, for that show, she said no, Thomas is not allowed to go on that show, and that was absolutely not professional. And so after 3 years I decided, I will die if I will work on like that, and then I said, okay, we have to go now different ways, separate ways. And now Thomas is, he's divorced from Nora. Nora is in Los Angeles in America, far away. That is good, I think, so we are friends again. Para aquellos que estén más relacionados con el tema de los gestos del ser humano a la hora de afirmar algo o negarlo, sabrán de lo que estamos hablando en este momento. Pero en forma breve y reducida, el tema de acercar la mano hacia la nariz o demás afirma el tema de una cuestión de mentira hacia lo que la persona está diciendo. El cuerpo no reacciona al mismo tiempo que lo que uno está analizando en la cabeza y diciendo, así que por ende tiene una reacción tardía. Por eso a veces encontramos estas señales del cuerpo que por ahí contradicen lo que uno está diciendo en el momento. Pudimos ver ahí a Dieter Bohlen haciendo este gesto de la nariz a la hora de decir que el motivo principal de la separación de Mother Tolkien era debido a la relación que tenían con Nora Valin y lo entrometida que ella era en el grupo. O sea, como él bien decía, cero profesional. Lo dejo a tu criterio si es realmente esto 100% verdad o no. Pero bueno, todo esto me lo puedes dejar en comentarios. Este video era nada más que para seguir indagando un poco más en el mundo de Mother Tolkien y seguir poder compartir opiniones y debates y demás. Si no lo viste, hice otro video llamado Mother Tolkien World parte 4, capítulo 4, en donde hablamos sobre el fin de contrato de Dieter Bohlen en Deutschland das Supertalent y Supertalent de la RTL. También en ese video hablé sobre el nuevo álbum de Thomas Anders y cosas que él estuvo realizando en su website, encuestas y demás. Así que si te interesa el mundo de Mother Tolkien, al final de este video puedes ir a hacer clic en este video Mother Tolkien World parte 4. Un abrazo grande a todos los fans y nos vemos en un próximo video. Adiós.